Bueno, vamos a hablar de cáncer de colon. Es un tema muy extenso y a la vez apasionante. Eh, Vamos a empezar desde lo más simple. Ustedes después con sus diferentes fuentes bibliográficas podrán aumentar el conocimiento. Para empezar a hablar de colon vamos a hablar de dónde comienza. Y donde empieza es donde termina el ilion, aquí en la válvula ileocecal. Aquí está el apéndice ileocecal y acá están las arterias ilíacas. De tal manera que el colon comienza allí y da toda la vuelta a todo el abdomen hasta llegar a la unión recto-sigmoidea y luego finalmente recto y ano. Hay variantes anatómicas, sobre todo a nivel del sigmoide. Puede haber un sigmoide muy redundante, puede haber sigmoide que esté hacia la fosa ilíaca derecha. En cuanto a las arterias, la arteria más importante del lado derecho es la mesentérica superior, que es esta, y del lado izquierdo es la mesentérica inferior. Ahí está la superior y ahí está la inferior. Importante porque de acuerdo a esto serán los nombres de los pedículos, los nombres de los ganglios, y en cuanto a las venas tenemos la vena mesentérica superior y la vena mesentérica inferior, que hacia arriba confluyen al tronco espleno-mesentérico y de aquí van a la vena porta y aquí va entonces al hígado. En cuanto a los ganglios, se dividen en epicólicos, paracólicos, ganglios de la mesentérica superior, ganglios aórticos y paraórticos. De tal manera que en la evolución del cáncer de colon irán tomando estaciones en estos distintos lugares. Y en cuanto a lo nervioso, vamos a ver que aquí arriba está el tronco celíaco, o sea, el plexo celíaco o solar. Aquí el plexo mesentérico superior y el plexo hipogástrico hacia abajo. Estos tres plexos son los que coordinan desde el punto de vista neurológico los elementos viscerales y en especial el colon. Desde el punto de vista epidemiológico, hay variaciones muy amplias de acuerdo a las regiones geográficas. Por ejemplo, el estilo de vida occidental, nivel económico elevado, en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, hay mayor frecuencia de cáncer de colon. En cambio, en África y Asia los niveles son más bajos, por lo tanto, hay menor cáncer de colon. El riesgo de sufrir un cáncer de colon rectal a lo largo de la vida es del 5%. En Argentina se producen alrededor de 10.300 casos nuevos por año. Alrededor de 5.000 muertes por año por cáncer de colon. El cáncer colorectal es la segunda causa de muerte por cáncer, después el cáncer de pulmón o bien el cáncer de pulmón mama en la mujer. La incidencia es similar en ambos sexos. Aquí hay que pensar la relación que hay entre el cáncer de colon puro, propiamente dicho, versus el cáncer de recto. Entonces, fíjense, en el hombre hay 2 veces cáncer de colon contra 1 vez cáncer de recto. Y en la mujer hay 3 veces cáncer de colon contra 1 vez cáncer de recto. La edad es el factor de riesgo más importante en los pacientes, sin antecedentes personales ni familiares. La curva de incidencia aumenta a partir de los 40 años. A partir de los 50 años se diagnostica prácticamente el 90% de los cánceres de colon. Los antecedentes familiares de cáncer de colon rectal aumentan el riesgo, por lo que es muy importante la cercanía del vínculo, la cantidad de familiares afectados, su edad de aparición. La ingesta de grasas, carnes rojas, incrementa el riesgo. El sedentarismo y la obesidad incrementa el riesgo. El consumo de fibras
lo reduce. Entonces decimos factores dietéticos: carnes rojas, grasas saturadas, baja cantidad de frutas y verduras y granos, bajo aporte de antioxidantes y calcio. Las lesiones van desde adenomas a displasia y luego neoplasia. Genética. Carcinogénesis del cáncer colorectal. Hay una secuencia de pólipo a cáncer en la totalidad de los cánceres colorectales. Y hay 3 caminos genéticos. Vamos al primero. El gen APC, o sea, adenoma pólipo del colon, gen APC, tiene inestabilidad cromosómica y esto hace a la ruta supresora. Los genes más afectados son el gen KRAS, DCC y la P53. El gen KRAS es lo que se está midiendo actualmente en los casos nuestros del Hospital de Clínicas y también del Hospital Tránsito Cáceres. Estamos trabajando sobre la investigación de gen KRAS en nuestra población de pacientes portadores de cáncer colorectal. Camino 1. Entonces, la secuencia adenoma, carcinoma se desarrolla en 10 años. Fíjense el dato, 10 años. Camino 2. La inestabilidad microsatelital o ruta mutadora. ¿Se acuerdan que en cáncer gástrico también estaba el tema de la inestabilidad microsatelital? Y eran cadenas cortas de ADN que no tenían correlación con el ADN heredado, sino que se habían modificado. Estas modificaciones, estas mutaciones de los genes reparadores, de los errores del ADN, generan a su vez mutaciones, anomalías en el apareamiento de las bases MLH1, MSH2, MSH6. Se presenta en el 80% de los tumores del síndrome de Lynch. Inestabilidad microsatelital o ruta mutadora. El camino 3. La inestabilidad microsatelital en los tumores esporádicos. Alcanza el 15% de los casos y se debe a la inactivación del gen MLH1. Entonces, síntesis. El gen KRAS, MRAS, RAS para recordar, es muy importante. También el FAP y la proteína P53 siempre está allí al medio de todos estos trastornos. El gen KRAS se encuentra en la mitad de los adenocarcinomas y de los adenomas mayores de 1 centímetro. El gen RAS. El gen FAP, que es un gen supresor del crecimiento, en la adenomatosis colónica familiar. La pérdida de la acción de este gen genera el desarrollo neoplásico. Genes supresores como el cromosoma 17P, el gen P53, se encuentran en el 70% de los cánceres de colon y 50% de los adenomas. En realidad hay tantos genes dando vuelta. Hasta acá el que se va perfilando como más importante es el gen KRAS-NRAS. Pero es muy probable que ustedes en la bibliografía encuentren mucho más riqueza sobre este tema, y es más, a lo largo de los 10 siguientes años, lo que yo les digo ahora sea ya absolutamente viejo. Así que por eso que este tema es muy apasionante. Otros factores de riesgo, más sencillos: cualquier persona por encima de los 40 años, pacientes que hayan recibido radiación, por ejemplo, en mujeres que han recibido radiación por un cáncer ginecológico, haber padecido un cáncer colorectal previo. ¿Por qué? Porque existe una variante de cáncer colorectal que es el cáncer metacrónico. Este cáncer metacrónico es cuando aparece, supongamos, en el año 2015, un cáncer de colon, cáncer colorectal, y a los 3, 4, 5 años aparece de nuevo en otro sitio
otro cáncer colorectal. A esto se llama metacrónico. Y la otra variante es el cáncer sincrónico, simultáneamente, o sea, por eso se llama sincrónico. Entonces ustedes descubren uno y resulta que hay dos. Por eso es tan importante evaluar todo el colon para tener saber exactamente si no hay un sincrónico. Cáncer de mama previo o cáncer ginecológico. La aspirina sería un factor que prevendría la aparición del cáncer de colon, pero lo ponemos en potencial. Por supuesto, las fibras van a favor de la no producción del cáncer de colon. Bueno, ahora nos vamos a meter en el tema pólipo. Su incidencia es del 30% en pacientes de más de 60 años. Uno de cada 20 pólipos evoluciona a lesiones malignas. Esto lo he puesto muchas veces como pregunta de examen y la respuesta suele ser muy dispar, pero es fácil, es 1 cada 20, o sea que no todos los pólipos evolucionan a lesiones malignas. El pólipo puede tener un pedículo o no tener pedículo, si es pediculado, es decir. Tenemos por un lado pólipos que son adenomas y pólipos que no son adenomas. Los pólipos adenomatosos se dividen en tubulares, tubulovellosos, vellosos y el pólipo cerrado. Mientras que los pólipos que no tienen potencial maligno, el más importante es el pólipo hiperplásico. Los adenomas representan el 70% del total. Tienen potencial maligno, pueden tener displasia de bajo grado o displasia de alto grado. La displasia de alto grado también se la denomina carcinoma in situ, carcinoma intraepitelial, intramucoso o focal. Digamos, todas estas son denominaciones de lo mismo. En realidad, lo que habría que decir es displasia de alto grado para no confundir. Todo pólipo mayor de 6 milímetros debe ser extirpado. La tasa de perforación postpolipectomía es de 0.1 a 0,3%, o sea, de cada 1000 se perfora 1, o se perforan 3, 1 a 3. Y de sangrado postpolipectomía de 1.4 a 2.7. Pongámosle cada 100 polipectomías sangran 1,4 a 2, o sea, sangran 2. Todo pólipo mayor de 6 milímetros debe ser extirpado. El pólipo maligno es el que tiene cáncer invasor, va a su mucosa y con potencial metastásico. Acá se plantea la posibilidad de hacer la colectomía, porque no sabemos si al lado del pólipo hay neoplasia o si hay, por ejemplo, un carcinoma sincrónico que no lo hemos visto en la colonoscopia. Por eso es tan importante no solo la anatomía patológica, sino el control del paciente. Anatomía patológica. El 95% son adenocarcinomas. Te recuerden, el aparato digestivo, todo es adenocarcinoma. Por supuesto, en el esófago proximal, tercio superior y medio, en la boca, en la faringe, es epitelio plano estratificado. Y en el ano, también. Entonces, adenocarcinoma del tercio inferior del esófago hasta el ano, excluyendo el ano, es adenocarcinoma. Hay siempre un porcentaje de sarcoma, carcinoide, linfoma, que sería del 5%. Recuerden que los enfermos de SIDA tienen linfoma, no Hodgkin, que puede aparecer en el tubo digestivo, como ya lo hemos presentado en algunos casos. El 80% de los carcinomas son bien diferenciados. O sea, la mayoría son bien diferenciados. Este es un esquema que pretende decir que entre el recto y el sigmoide se lleva la mitad de los cánceres colorectales. Si a eso le sumamos 15%, ya son 75% en el transverso, y con el 25% ya tenemos el 100%. Y si miramos al revés, hacemos la lectura al revés, podemos decir que siguiendo de 25, 10, 15, 20, 30. 25, 10, 15, 20, 30.
sería entonces la forma de leer esto. Cáncer de colon derecho, 25%. Transverso, 10%. Descendente, 15%. Sigmoide, 20%. Y recto, 30%. Pero el recto sigma es 50%. Entonces, cáncer de recto, fíjense, aquí está el ano. En este caso, lo que se ha hecho es una operación de Miles. Y esto, engrosamiento de la pared, y este sector es el cáncer de recto. Aquí tenemos un adenoma velloso acá, y aquí un carcinoma. Ahí tenemos la sincronicidad. Aquí tenemos un cáncer de colon derecho, esto es el ciego, fíjense acá. Esto da anemia, anemia, anemia. Cuando veamos un paciente con anemia, pensemos en techo gástrico y pensemos en ciego. La enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora entramos en otro capítulo, la EII, enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, acá tenemos por un lado la enfermedad de Crohn y por otro lado la colitis ulcerosa. Procto, colitis ulcerosa, porque afecta al recto. En cambio, la enfermedad de Crohn es segmentaria y puede afectar cualquier parte del tubo digestivo. Entonces, en la colitis ulcerosa hay múltiples ulceraciones con abscesos crípticos y hay pseudopólipos, como se observan en la figura. En la enfermedad de Crohn, generalmente suele afectar al ilion distal, es más profunda que la colitis ulcerosa. Hay segmentos sanos que se intercalan con segmentos enfermos. Hay células epitelioides, hay granulomas y hay células gigantes multinucleadas. Entonces, la enfermedad de Crohn puede producir fístulas, puede producir estenosis, similar a un cáncer, por ejemplo, también a la tuberculosis. Son los diagnósticos diferenciales que hay que hacer. Por supuesto que con la biopsia definimos el problema. Entonces, cáncer de colon transverso, fíjese, todo lo que se ve acá al medio es el cáncer de colon. Esto. Los cánceres de colon que tienen células en anillo de sello son los de peor pronóstico. El adenocarcinoma mucinoso tiene mayor tendencia a dar metástasis. Entonces, cáncer sincrónico es cuando en dos lugares diferentes aparecen dos cánceres de colon. Y metacrónico es cuando usted lo operó hace 5 años, o hace 2 años, hace 3 años, y ahora aparece en otro sector del colon otro cáncer. Puede acontecer que una lesión polipoidea como esta tiene un carcinoma invasor, ya llegó hasta acá, y a su vez tiene otro carcinoma al lado. Por eso el tema de plantearse la posibilidad de la colectomía. Desde el punto de vista anatomopatológico puede haber invasión venosa, arterial, linfática, perineuronal. Vías entonces de diseminación. Aquí tenemos en esta secuencia desde los tumores muy pequeños, el estadio 0, y cómo va creciendo hasta invadir los órganos vecinos. Entonces, ¿cómo son los tiempos? La invasión de ganglios regionales precede a las metástasis y a la carcinomatosis peritoneal. Entonces, las metástasis ganglionares se relacionan con el tamaño del tumor, la histología, si es diferenciado o indiferenciado, la invasión linfovascular y la profundidad de la invasión del tumor en la pared del colon. El TIS, el carcinoma in situ, no tiene penetración en la muscular de la mucosa, no presenta metástasis en ganglio, sería ese. El T1, T2 tiene metástasis en 5 a 20% de los casos, que sería ese o ese.
Los tumores que invaden la pared del intestino o invaden hacia órganos vecinos T3 o T4 tienen metástasis en un 50% de los casos o más. El número de ganglios con metástasis se relaciona con la presencia de enfermedad a distancia. Es inversamente proporcional a la supervivencia. 4 o más ganglios afectados predicen un mal pronóstico. Equivale a un N2 hasta 4 ganglios. Vía hemática, sistema porta. La metástasis más frecuente es la hepática. También por vía hematógena puede llegar a pulmón. Y también se puede dar la carcinomatosis peritoneal. En cuanto al recto, la diseminación linfática sigue dos caminos. Por un lado, los vasos hemorroidarios superiores que terminan en la mesentérica inferior, siguen los ganglios de esos vasos, a la mesentérica inferior. El recto bajo va a los hemorroidarios medios. Y el ano va a la ingle o a los ilíacos internos. Aquí tiene entonces la vía que va a la mesentérica inferior, la vía que va a los linfáticos de las ilíacas. Y los del ano van a las ilíacas, si es la parte superior del ano, o van a los ganglios del triángulo de Scarpa. Aquí tenemos un paciente con un cáncer de ano muy avanzado, con invasión de ganglios de los dos lados, pero de la región inguinal. El paciente había consultado por anemia, hasta habían hecho biopsia, pero no habían revisado el ano. Muy bien, acá paramos y ya seguimos enseguida con clínica. Esta sería entonces la primera parte.